Donald Trump está perdiendo a todos sus amigos por cualquier parte en la que mire. Aunque bueno, en realidad yo no diría que eran sus amigos. Seamos realistas, lo que está pasando es que Donald Trump está perdiendo por completo el control dentro del Partido Republicano y esto es lo que está pasando. Está perdiendo el control sobre el Congreso, está perdiendo el control sobre básicamente toda su administración y todo su gabinete. Probablemente lo más importante y que más le afecta a Donald Trump, él está perdiendo el control sobre los medios MAGA. ¿Por qué es lo peor para Donald? Verás, los medios MAGA son los encargados de darle publicidad o propaganda a la base MAGA. Estos mantienen a los republicanos del Congreso en línea, y sin el apoyo del canal propagandístico Fox, Donald Trump se encuentra desesperado. Razón por la cual unos nuevos ataques filtrados de Bret Baier en contra de Donald Trump han sido tan dañinos, ya que esto está sucediendo justamente en un momento en el que MAGA está más fracturado que nunca. Antes de entrar en lo que Bret Baier dijo sobre Donald Trump, lo cual ciertamente no fue tan amable, quiero empezar con la única buena presentadora de Fox, ella es Jessica Tarlop, y escucha lo que tiene que decir sobre Donald Trump. There's nothing in the video that says, I want you to defy lawful orders. It's reminding people that in the Uniform Code of Military Justice, you have a sworn duty to not comply with unlawful orders. And what would those Senator Slotkin gave an interview to TMZ where she did talk about what could potentially fall into those categories, as Kennedy said, bombing boats in the Caribbean when you don't know who's actually in those boats. And we don't know why General Halsey, who was the head of the Southern Command, actually resigned from that post. We'll eventually find out what that is. They go back to 2020 when Donald Trump said shoot protesters in the legs, and Mark Esper said we're absolutely not doing things like that. Concerned that people who are serving right now have come to tell these veteran representatives that they feel like sending troops into American cities and possibly being pitted against American citizens are things that could fall into these categories. And Jesse said, you know, they're doing this to sow discord and distrust amongst American citizens. Now, I think what's really sowing distrust and discord amongst American citizens is the fact that the America First movement online is a bunch of bot farms, and it's coming from Nigeria, and it's coming from Russia and Iran, but no one seems to really care about that. They want to talk about these veterans. And Pete Hegseth is proving... What famous person on the right is from overseas? I'm not sure. Not Benny Johnson, MAGA cult slayer. Who? Look at MAGA the cult accounts. slayer? Wait, is he No. related to Todd Starnes? I've Listen, never even heard of him. Pete Hegseth is proving these Democrats' point with this idea of bringing Mark Kelly in and then possibly leading to a court-martial. Because if that's what they're going to do to a sitting senator, then think about what a junior officer who's concerned about the orders that he's getting is going to face if he does go to his JAG officer. And these representatives have said that they are hearing from folks on the ground that they are concerned about the direction that we're going in. So and this is like, so wait a So second. the remember former when CIA AOC officer is telling you what she's everything's hearing? a psyop. Too many ifs. Yeah, Remember okay. when AOC was letting undocumented people know their rights? And she said, here's a list of things that you are entitled to by being here, even if you are in this country illegally. And they said that the AOC was committing a crime, that she was trying to tell people to do illegal things and evade ICE when she was just telling you what your rights are. And these Democrats are doing the same thing. They're saying, this is what your constitutional oath means. Right. Es muy interesante que la misma semana en la que Donald Trump está sufriendo la peor crisis dentro de su administración, es la misma semana en la que Marjorie Taylor Greene presentó su renuncia. Los republicanos también están poniéndose en contra de Donald Trump, lo cual está haciendo un anuncio de futuras renuncias. Y además de todo esto, se reveló que sus mayores seguidores en línea, personas que publicaban todos los días a favor de Donald Trump, no eran estadounidenses. Literalmente eran una granja de bots, o si no lo entienden, eran personas que se crean cuentas falsas para apoyarlo. Y sobre el punto de Jessica acerca de la retórica, es la retórica de Donald Trump la que ha dividido consistentemente a este país. Ni siquiera es una pregunta, esta idea de que todos teníamos que ser respetuosos y dar buenos mensajes y mucho amor después de la pérdida de Charlie Kirk me parece tonto. Yo creo que disculparse y condenar mientras que el movimiento MAGA no hace nada es realmente perjudicial, porque lo que hace es poner la culpa sobre todos nosotros cuando no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Lo mejor de todo es que condenar la violencia política es trabajar en contra de ella. Eso es lo que los demócratas hacen todos los días, por lo cual yo no me voy a lanzar en un desfile a favor de Charlie Kirk. Pero el punto ahora es que MAGA realmente se está desmoronando por completo, ya que Bret Baier, antes de atacar a Donald Trump, dio una gran indicación de las encuestas. Y luego vamos a hablar sobre sus verdaderos sentimientos sobre Donald Trump. But the issue of affordability, the issue of how people feel about the economy popping up in our latest polls, personal financial situation now, excellent, good, 40%, only fair or poor, 60%. You can see that changing from July. Condition of the U.S. economy.
Also, a perception totally upside down, 76 to 25, and that changing a bit. And then economic conditions for the nation and you personally, again, 25% positive, 76 negative for the nation, and then 60-40 personally. Ese discurso fue atroz. Los textos revelan que un presentador de Fox estaba furioso cuando Donald Trump se negó a conceder. Bret Baier, un presentador veterano en horario estelar de Fox, estaba apopléjico cuando Donald Trump se negó a conceder la derrota electoral del 2020, según mensajes de texto recientemente publicados. El periodista Jeremy Barr de The Guardian informó el lunes sobre los mensajes de texto que fueron publicados como parte de la demanda de la empresa de máquinas de votación Smartmatic contra la cadena conservadora. Un intercambio entre Baier y un destinatario no identificado fue particularmente notable, ya que el presentador usó blasfemias para describir sus sentimientos tras la victoria de Joe Biden sobre Trump. Estoy cansado, enojado y quedándome sin trajes en Nueva York. Y no hay bares ni casinos abiertos. Baier escribió varios días después de la elección. Puede que mañana arranque la cabeza de algún portavoz de la campaña de Donald Trump. Ese discurso de esta noche fue atroz, totalmente atroz. El discurso al cual se refería Baier fue probablemente el del 5 de noviembre del 2020 en la Casa Blanca, en el que Donald Trump repitió la afirmación desacreditada de que millones de votos fueron emitidos ilegalmente en un esfuerzo atroz por robar la elección. Afirmó repetidamente interferencia electoral de poderosos intereses especiales y dijo que se realizaron encuestas falsas en un esfuerzo por desmoralizar a su base. Algunas cosas me llaman la atención y otras no me sorprenden tanto. Bret Baier, considerado uno de los periodistas, de los presentadores de noticias duras de Fox, estaba disgustado con Donald Trump vomitando mentiras sobre las elecciones del 2020. Pero tampoco me sorprende en absoluto que Bret Baier regrese a su lugar para con Donald Trump y que siga propagandizando lo que él trata como que si fuera un negocio. Y por esa razón, estas últimas semanas realmente han sido muy interesantes para mí. Porque claro, después de las elecciones del 2020, hubo un poco de preocupación de parte del GOP. Pero el problema realmente es que nunca terminaron condenando a Donald Trump. Antes de irme, te quiero dejar con este clip que me parece muy interesante que veas para que tengas un contexto claro de todo lo que está pasando. Nixon era, we've had McCarthyism. There are historians who remind us that we have been through times where the federal government has been abused like this before, that has politicians trying to use the powers to investigate, to charge, to try to end free speech and free democracy. Certainly that's what McCarthyism was about. But historians remind us these things often run out of steam and run into the wall of the courts. And what the court found here was that Trump had tried, or his aides had brainstormed something that was so sort of mischievous, no one other president had tried it, where they ran out the clock on basically one temp prosecutor and tried to put in another temp prosecutor. And I'm going to explain this in plain English. The judges point out that, well, if that were allowed, then you'd never need to go to the Senate to confirm anyone. You could just stack temp prosecutors all the way down. So certainly that's not allowed. And this ruling goes into much greater depth, about 30 pages, of exactly why all of the law precedent and the Constitution itself is against that. So even if you say, okay, Ari, a lot of details here, you seem excited about the news, sure. The bottom line is this was a test of whether a president willing to go farther than anyone in history could use a loophole to hijack more of the Justice Department, cutting out not only the Senate, but the rule of evidence to go after their opponents. And tonight the answer is no, you don't get to do that. No, you lose the case on Comey. No, you lose the case on James. And no, while we're at it, your lawyer, pack up your bags. She doesn't work here anymore. That is as wide a rebuke as we've seen in a while on these issues. And the losses come amid the wider reckoning for Trump that we are all living through. You can't miss all of this, whether you open your phone or follow the news through television or newspapers. However you follow what's been going on in the last few weeks, let me remind you that in the last 3 weeks alone, Trump lost these two cases today. Lost the prosecutor who was doing his bidding. Lost his effort to stop those 20,000 new Epstein emails. Lost the wider fight to block a vote on the release of the remaining Epstein files. Lost all the Republicans on that score in the Senate, most in the House. Lost MTG as a MAGA ally and then as a member of Congress. She announced going into the weekend she's resigning. And if you go back a full 3 weeks, he lost the off-year elections. All these losses add up to a crisis of credibility that will clearly hurt him in his clashes with these other branches, losing to the judicial branch today and the legislative branch
last week. Y bueno amigos, antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que te lo estoy dando en todos mis videos porque ahora más que nunca lo considero muy importante. Así que por favor, préstame atención. Estados Unidos en este punto se encuentra en una crisis exageradamente grave. Hace décadas que el país no está como se encuentra ahora en economía. En este punto se podría decir que Estados Unidos está sufriendo dos grandes crisis. Uno es una evidente recesión económica y la otra es una estanflación. La estanflación es un fenómeno económico que se da cuando un país tiene un desempleo alto y un nivel de inflación alto. O sea, cuando un país tiene poco empleo, poco trabajo o poco dinero. Y cuando digo inflación me refiero a precios muy altos. Así que piénsalo por un segundo. Los precios suben y tú no tienes dinero. Eso es una crisis, ¿ok? Quiero dejártelo claro para que entiendas lo que te voy a decir. Donald Trump lleva menos de un año como presidente. Y en menos de un año como presidente ha destruido la economía, el nivel social, el nivel cultural y la comunión que tenía el país. Ahora imagina qué puede hacer en 3 años que le quedan. Exacto, no sabemos a dónde puede llegar y de hecho nadie se podía imaginar lo que está pasando ahora. Por lo mismo te digo, si tú tienes un trabajo, si tú tienes cómo guardar dinero, tienes lo que sea que te genere fuentes de ingresos, te recomendaría encarecidamente ahorra. Ni siquiera que inviertas. En este punto invertir no es lo mejor. Ahorra dinero lo más que puedas. Y me han puesto en los comentarios varias veces, estás dando la recomendación obvia, siempre hay que ahorrar. Sí, pero esta vez te lo pido un poco más. Guarda dinero para que puedas ahorrar lo más rápido posible 3 o 4 meses de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que puedas sobrevivir sin trabajar por 4 meses. Piensa primero que todo en la comida, segundo, salud, tercero, vivienda, ya sea alquiler o hipoteca. Luego puedes pensar en gastos mínimos como el carro, movimientos del carro, la gasolina y lo que tú consideres mínimo para poder sobrevivir cada mes. Esto guárdalo con lo suficiente para que te alcance para 4 meses. Y una vez tengas esto, te recomendaría yo que no lo guardes solo en el banco, ya que cuando hay crisis, como históricamente ha sucedido, los bancos se pueden caer, los bancos pueden fallar, los bancos pueden decir, ¿sabes qué? No voy a dar dinero este mes o voy a dar cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque hay crisis. Cuando hay crisis, la gente quita el dinero del banco y como todos ya sabemos, el banco no tiene todo el dinero que dice tener. Si un banco dice que tiene, voy a poner un ejemplo falso, 1.000 millones de dólares, los puede tener, sí, pero de esos 1.000 millones de dólares, probablemente 900 millones de dólares estén en préstamos, estén en inversiones y solo tengan 100 millones para moverse. Obviamente los bancos tienen mucho más. Solo fue un ejemplo rápido. Pero si ustedes quitan todo ese efectivo del banco, quitan más de los 100 millones, el banco lo que va a hacer es colapsar, va a pedir la ayuda al gobierno y como el gobierno está en crisis, va a hacer una pausa. Y de hecho esto tiene un nombre, en Ecuador pasó, se llama feriado bancario. Esto es muy difícil que pase, pero nadie sabe lo que puede suceder. Por esa razón te recomiendo guarda en efectivo, evita todo esto, ten solvencia y créeme, si esto sucede, el efectivo va a ser demasiado importante. Y por si acaso, no te sientas obligado a hacerlo, únicamente fue un consejo, ni siquiera lo tomes proviniendo de mí como economista o como asesor, no. Tómalo como alguien que se preocupa por los demás y que está muy agradecido porque llegaste al final del video. Créeme que lo aprecio mucho. Además, quiero agradecerles nuevamente, ya superamos los 50.000 seguidores. Muchas gracias, cumplieron un sueño. Yo no sabía que podía llegar a este número antes de Navidad, pero lo hicimos un mes antes. Muchas gracias. Y como siempre les digo, si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado. Soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.